Alejandro Braga, consejero escolar del Frente Renovador, bienvenido, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre a disposición. Alejandro, hace mucho que recorres el camino de la educación. ¿Cómo está hoy la educación en Junín? Particularmente haciendo el foco en lo que tiene que ver con el orden local, en todo sentido. Así es, la verdad que ya hace 10 años que estamos trabajando en educación y un trabajo muy interesante. Bueno, previo a eso también estudié en un instituto de formación docente y fui parte de las primeras etapas del proceso de normalización de la UNNOVA, así que pasé por diferentes niveles de la educación y creo que Junín tiene algunos problemas recurrentes que son propios del sistema educativo bonaerense y a los cuales Junín no escapa, y también tiene muchos desafíos por delante y una oportunidad importante por ser una ciudad en crecimiento, pujante, una ciudad que se ha constituido como un polo educativo del noroeste de la provincia de Buenos Aires, con sus institutos, con bueno, la UNOVA que ha crecido de una manera, esperada por su proyecto, pero a la vez sorprendente en cuanto a la solidez que tiene y a cómo sigue avanzando todos los días. Así que veo a Junín con los problemas recurrentes de la administración en la educación, con los problemas recurrentes de la violencia que atraviesa la sociedad en todas sus instituciones, con los problemas recurrentes en cuanto a la financiación, a la cuestión presupuestaria, a todo ese andar difícil que parece que tuvieran las escuelas públicas sobre todo, y esta cuestión de la dicotomía de público-privado, la estratificación del sistema público en cuanto, bueno, tenemos escuelas de clase A, de clase B, de clase C, esto que nos animamos a decir poco y que se discute poco y que es tan interesante analizar en concreto y discutir respecto de cuál es la realidad hoy del sistema educativo en los diferentes niveles, ¿no? Desde el jardín, la primaria, qué relación están teniendo las secundarias con las etapas posteriores, ya sea de formación superior o de inserción en el trabajo. Digo, hay muchos desafíos ahí para saldar y hay mucho trabajo para hacer, pero sin duda es el trabajo más interesante, que es el trabajo de la educación. Así que Cuesta mucho ponerse de acuerdo porque hemos visto a nivel nacional más que nada y a nivel no tanto provincial, pero hemos visto, por ejemplo, primero la EGB, después sacarnos hasta séptimo, después la secundaria de 5 años, ¿no? Después la secundaria de 6, después la volvemos a cambiar. Daría la sensación de que cada político o a cada uno de los que le toca ser presidente o gobernador, de que van con su librito en parte de la educación. Cuesta ponerse de acuerdo, aunque sea en materia puntual, en algo, decir, bueno, con esto vamos todos para el mismo lado. parece, por lo que vimos en estos cambios, que fuera difícil encontrar la receta del sistema educativo. Y me parece que esta cuestión de refundar permanentemente quizá tenga un componente erróneo, ¿no? Quizá haya que construir sobre lo que existe e ir modificando gradualmente las cosas que hace falta modificar. Pero fundamentalmente me parece que lo necesario es escuchar a los protagonistas. Entonces, en este sentido, creo que no sería grave que cada maestro venga con su librito, sino que podamos escribir una compilación y que podamos de alguna manera volver al docente que está todos los días en la escuela, escuchar a los alumnos y darle un grado de protagonismo porque han sido usuarios del sistema durante toda sus vidas y muchas veces llegan al instituto terciario y no encuentran a veces los canales para expresarse como alumnos y como casi docentes, ¿no? Entonces, creo que el desafío del gobierno es encontrar los canales para escuchar a los docentes. En estos días había trascendido una noticia que en alguna medida había generado algunas rispideces respecto de una especie de reality o una especie de observación en las redes sociales que iba a organizar la gobernadora Vidal mediante un programa en el cual esperaban detectar cuestiones de las comunidades educativas a través de los que expresaban. Y mi reflexión para mí adentro era, ¿y por qué no les preguntamos? Digo, ¿por qué asumimos que alguien cuando le preguntamos no nos va a decir toda la verdad? Quizás sí, quizás está esperando ansioso una manera o un espacio para expresarse y para poder volcar muchos de los sinsentidos que a veces tiene un sistema tan burocrático como el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, que requiere de soluciones más sencillas, más al alcance de la mano, y que esas soluciones vienen de la mano de una voluntad política. Me parece que esa voluntad política tiene que ser, primero, como te decía, de escuchar, de convocar a los que vienen haciendo el sistema educativo bonaerense, que me parece que todos tienen y tenemos muchas ganas de participar y hace falta esa convocatoria. Y por otro lado, la voluntad política de empezar a soltar un poco el poder centralizado que tiene La Plata, como se dice en el sistema educativo, ¿no? Vino una orden de La Plata, tengo que viajar a La Plata, esto lo resuelven en La Plata. La Plata es una palabra importantísima. Creo que si en el documento naciste allá, ya sos un poco más que el resto. Y la verdad es que esto que causa gracia es lo que de alguna manera pinta un poco la idiosincrasia del sistema educativo. En la manera Sí, que... tanto lo micro como lo macro. Exacto. Porque a lo mejor cambiar un calefactor hasta
resolver alguna otra cuestión mucho más grande, todo va por la plata. Exacto, así que acá hablamos entonces de voluntad de escuchar, de la participación y el compromiso de las partes de efectivamente plantear las cosas, y luego de voluntad de descentralizar. Y en esa descentralización yo creo que los consejos escolares son un gran ejemplo, que es único en el país, no existen en otras provincias, de gobierno local de la educación que ejercen los consejos escolares. Y ahí es donde tenemos que avanzar hacia una reforma para hacerlos más ágiles, para dotarlos de más tecnología, para darles autonomía, exacto. Hoy los consejos administramos programas, pero son programas enlatados. O sea, administramos el servicio alimentario escolar, pero a su vez el servicio alimentario escolar, los cupos los definen en La Plata, la cantidad de chicos, la plata por cupo, un menú, viene todo desde allá. La infraestructura escolar también, directamente no hubo más programas provinciales de infraestructura escolar y arréglense como puedan con los que les entra de un fondo compensador que existe o lo que puedan conseguir con el municipio. El transporte escolar ni hablar, hay que llevar una planilla hasta allá, volver. Digo, permanentemente uno como consejero está atado a definiciones y creo que habría que soltar un poquito más. Creo que habría que aprobar un presupuesto global por distrito y luego los consejeros, que somos los que nos sometemos al control social de quienes nos eligieron y somos los que representamos diferentes espacios de cada distrito, elaborar el presupuesto del distrito, ¿no? Entonces, si en definitiva la provincia durante este año va a girar a Junín, supongamos 7 millones en el año, que seamos los consejeros los que digamos cuántos de esos millones corresponden a arreglar los edificios, cuántos a la seguridad alimentaria, cuántos a los programas de inclusión y cuántos a las cuestiones operativas que, por ejemplo, hoy no hay ningún programa que cubra los artículos de limpieza, el papel higiénico en la escuela, las hojas, las tizas. Las cuestiones operativas de la escuela están al descubierto. Del día a día. Exacto. Del día a día. Hoy un consejero escolar puede definir quizá el arreglo de un techo en una escuela, pero no le puede comprar 2 cajas de tiza. Claro. Alejandro, ¿tenés chicos? ¿Tenés hijos? Sí, tengo 3 hijos. Escolar. Exacto, tengo uno que va a una escuela primaria. Bien. Y uno que va al jardín de infantes y un bebé. Bueno, quiero preguntarte, porque para no ir mucho tiempo atrás, para no ir tanto en el tiempo atrás, ¿qué diferencia encontrás entre tu escuela y la escuela de tu hijo? Me parece fundamentalmente que la diferencia no está en la escuela, sino que la diferencia está en la comunidad, en el contexto en el que la escuela está inserto. En las familias y en cómo las familias validaban y validamos hoy el rol del docente, del director, de la institución. Y me parece, por otro lado, que en el contexto en el que los chicos se mueven, el conocimiento no está exclusivamente en el manual o exclusivamente en el docente, sino que el conocimiento está en todas partes. Entonces cada uno de los chicos trae una parte del conocimiento y se empieza a construir en el aula. Y en esa construcción cuesta más validar el conocimiento oficial en contraposición al que anda circulando. Entonces ahí lo que veo es que este poco cambio de la escuela quizá no sea un aspecto tan positivo. La escuela de alguna manera va a tener que ayornarse a esta nueva realidad y quizá necesite recursos y herramientas. Nosotros estamos en el último tiempo organizando encuentros con docentes, con personas de la educación, auxiliares, alumnos, como te decía, inspectores, docentes jubilados, personas que de alguna manera u otra se sienten ligadas al sistema educativo. Y en estos encuentros surge la necesidad de repensar la forma en la que se asignan los recursos a las escuelas. Hoy, cuando vos hablas con la directora, creo que lo primero que te dice de su escuela es la matrícula. Tengo 100 chicos, tengo 80 chicos, tengo 20 chicos. Y la matrícula hoy parece ser el indicador madre sobre el cual se calcula lo que va a recibir o no. Si es una escuela que va a recibir sillas o mesas o docentes o un gabinete en función de cuántos chicos tiene. Y la verdad es que hay que ver cuántos problemas tiene por resolver y qué realidad particular está atravesando esa escuela, ¿no? Por ejemplo, podemos tener la escuela donde va mi hijo, la escuela 24, con una población de, por decirte, 400 alumnos y quizá tenga afectado más de un gabinete con psicopedagogos y demás, y ese gabinete quizá tenga para atender 5 casos. Porque muchos de esos casos posiblemente estén siendo atendidos a través de una obra social por los padres o tengan otro tipo de seguimiento. Y quizá tenemos otra escuela en Junín que tenga 100 alumnos, o sea, 3 veces menos que la 24, pero posiblemente tenga 101 casos. ¿Sí? No solo los chicos, para que estén necesitando contención y resolver situaciones. Entonces, el método con el que la dirección de escuelas asigna los recursos no puede ser exclusivamente cuantitativo, sino que hay que empezar a valorar cuestiones como el contexto social, las problemáticas que enfrenta, y hay que empezar a particularizar, a ver cuáles son las soluciones que está demandando cada establecimiento educativo. Sobre todo considerando que en esta crisis de instituciones que hoy vivimos, crisis de la política, crisis de la iglesia, crisis de la policía, en el medio de todas esas crisis, la escuela está en pie. La escuela es validada como un lugar que le va a hacer bien a mi hijo. Hay muchos chicos que aún sin el apoyo de sus padres encuentran en la escuela un lugar para estar y deciden ir, se levantan solos para ir a la escuela. Y estas realidades que nos cuentan los docentes marcan que la escuela está en pie,
con una inmensa carga de dificultades, pero la escuela está en pie, con desigualdades que muchas veces sin querer lo reproduce, ¿sí? Con trayectos de vida que a veces reproduce, digo, el chico que empieza el jardín en el Santa Unión, la primaria en el Santa Unión, la secundaria en el Santa Unión, y luego va a la universidad, el chico que empieza el jardín en el 915, sigue la primaria en la 21, la secundaria en la 21, y no salió de la Celeste. Entonces digo, ese trayecto de vida pasó siempre por un mismo círculo de amigos, por un contexto, y el otro estuvo siempre en el centro y en otro contexto. Uno jugó al hockey y el otro jugó al fútbol en Arquímedes y Payán. Por ahí tenemos que empezar a ver cómo integramos. Sí. Por ahí tenemos que pensar el rol de la secundaria. Lo bueno de eso es que esos dos tal vez después se encuentren en la universidad. Ojalá. Que Ojalá. También encontrar en la universidad. creo que ese encuentro sería interesante que se dé de manera previa en la secundaria, mediante una opción de la escuela secundaria por lo que realmente vas a terminar haciendo. Nosotros tenemos una ley interesante en la Argentina que se dio durante la época del kirchnerismo, que es la nueva ley secundaria, que establece modalidades de los secundarios. Esa ley, sin embargo, no vino acompañada de todo el presupuesto que necesitaban. Entonces tenemos una escuela secundaria que es la orientación de educación física, pero no tenía pelotas. Claro. O incluso la asignación de las modalidades no fue dada por un proyecto institucional, sino que fue dada por más o menos una distribución para tenerlas todas. Entonces, hecha la ley, hay que hacer ajustes para que esa ley cumpla su espíritu original, que era tener una diversidad de ofertas en la formación secundaria ya, que vayan perfilando al chico de acuerdo a sus inclinaciones y a sus competencias o habilidades. Entonces, si tenemos chicos que, si empezamos a valorar las diferentes inteligencias del chico y tenemos chicos que de alguna manera se perfilan, por ejemplo, para la educación física y ya están para ir a la escuela de educación física, esa escuela tiene que estar fuerte, tiene que tener la infraestructura necesaria y la articulación con el nivel que sigue, que es el Instituto 20 y el profesorado de educación física, para de alguna manera que el trayecto de vida esté dado por un proyecto de vida. No es nada más un trayecto y un recorrido, sino una idea de a dónde vamos. Alejandro, en este panorama, en este contexto, ¿cuál es el trabajo del consejero escolar? Porque el consejero escolar debe ser el jamón del sándwich. Vos decías, todo pasa por La Plata ciudad quiero decir, centralizar en Casa Central, y después se desparrama en el resto de las sucursales que tiene, en este caso, en la provincia de Buenos Aires. Pero ¿cómo hace el consejero escolar para poner un poco, te saco de lo político, cómo hace el consejero escolar para buscar un equilibrio en eso? Y el rol del consejero escolar es difícil. Nosotros siempre hacemos una broma, que es que si movés la lista un poco así se cae, porque está ahí abajo. Y es un poco raro también, porque es un funcionario provincial, pero que está en el cuerpo local, que visualmente parece que fuera una dependencia del municipio, y sin embargo es una dependencia del director de escuelas. Y hay cuestiones orgánicas que no están del todo claras para la sociedad, que se pierden en el día a día. Empezaron a tener sueldo propio hace poquito. Hace poco tiempo que se sancionó, se aprobó la dieta, Claro. ¿sí? O sea, un montón de cuestiones que marcaron como que, bueno, el Consejo Escolar estaba perfilado para que lo ocuparan docentes que ya tenían por ahí una trayectoria y podían relevar esas horas, tomar una licencia con goce y dedicarse al Consejo Escolar. Por eso no tenía dieta originalmente, ¿no? Porque estaba orientado a docentes. En la medida que fue avanzando el rol de los consejos escolares como administradores del sistema, se fue un poco despejando esta idea de que lo pedagógico tenía algo que ver. La verdad que lo pedagógico no talla en absoluto con el Consejo Escolar. El Consejo Escolar gobierna y administra la cuestión operativa de la educación, a excepción justamente de lo técnico-pedagógico que está en manos de los inspectores. Con la figura de los inspectores jefe distrital fue quedando claro quién era el que delineaba la política en el distrito y quedó para el Consejo Escolar toda la otra cuestión, que es generar todo el contexto para que la educación suceda. El Consejo Escolar sin duda es un lugar para quienes hacemos política apasionante, de aprendizaje, de contacto permanente con toda la comunidad. Digo, todos tenemos un hijo que va a alguna escuela, todo barrio tiene una escuela. Y la verdad que es muy agradable recorrer la gestión del Consejo Escolar y tiene también un día a día difícil, con muchos problemas, con mucha demanda y hay veces, ya te digo, con soluciones que no dependen exclusivamente de la decisión de uno. Ni hablar de los recursos que siempre son insuficientes. Pero aún así vale la pena que el Consejo Escolar sea una institución activa, fundamentalmente conocedora de las diferentes realidades y de todo lo que hay en nuestro distrito. Nosotros tenemos un distrito con alrededor de 100 edificios, con más de 140 servicios educativos. O sea, tenemos una muy amplia oferta educativa en Junín, desde los jardines, las primarias, las diferentes secundarias. Ya te decía, los institutos que enseñan cosas, las escuelas especiales, los centros educativos complementarios, los programas que hay. Digo, hay mucha actividad de educación en Junín y esa actividad requiere también de una administración consciente de ir fijando prioridades e ir cumpliendo metas. Te iba a interrumpir, te iba a preguntar, ¿faltan escuelas en Junín? ¿O jardines? Recientemente, A nivel público, obviamente.
Sí, bueno, Junín crece, ¿no? Sí, Indudable. sí. Recientemente nosotros hemos hecho un planteo por el barrio Bicentenario. Creemos que en esa zona de influencia logramos que se construya la escuela primaria 49, después de mucho tiempo de licitaciones que nunca llegaban a su fin, que no estaba claro nunca cuándo iban a adjudicar. Bueno, finalmente se construyó la escuela, no tuvo nunca final de obra porque siempre hemos planteado cosas que faltaban y nunca la vamos a renunciar. Así que bueno, pero la escuela está en pie, está funcionando hace tiempo, tiene una secundaria y falta el jardín. Así que ahí sí creemos que falta el jardín del Bicentenario, que están las condiciones dadas De porque hay un todas centro maneras, hay un integrador jardincito comunitario. ahí cerca. Hay un jardín maternal, Claro, entonces está cubierto claro, de 0 a 2 años claro, y luego está cubierto desde la primaria. Falta cubrir de 2 a 5 claro. La etapa inicial. la etapa del preescolar, exacto. La etapa inicial. Alejandro, la última. ¿Cómo cambió entre tantas cosas que se pide de infraestructura, comedor, el tema del transporte y demás? Un tema que seguramente en este último tiempo al docente, al alumno y al consejero escolar, el tema de la violencia en las escuelas. Yo te preguntaba de qué diferencia había entre la escuela de tu hijo, de tus hijos, a tu escuela. ¿Cómo lo viven hoy con el tema de la violencia en la escuela? Hace poquito el ministro de Educación en un programa de televisión dijo que una maestra le decía que los chicos la amenazaban con un arma de fuego, a la maestra dentro de la escuela. Ayer o antes de ayer se condenó a un padre, a una persona, a 8 años de cárcel porque golpeó a una vicedirectora. ¿Cómo conviven con eso? Seguramente es un problema que cada vez se hace más grave, es un problema que crece, que quizá lo veíamos menos en nuestras épocas escolares, o sea, si hago la comparación mía, o sea, siempre existió en el barrio, en la escuela, en el club, O en todo caso, claro, siempre existió una cosa de chico de que alguien se peleara, pero ya cuando empezamos a ver que la violencia se hace sistemática, que la violencia se empieza a cristalizar no solo a través de un golpe que sucedió por error, sino que viene de un entramado de una relación violenta. Cuando hay un acoso que se concentra en una persona y empezamos a hablar de bullying, cuando la violencia es simbólica con respecto a la institución, a un sector, a un grupo de padres, cuando la violencia es al revés, viene de los padres en desprestigiar a determinado profesor y hasta que no lo logran hacer a un lado no se termina. Digo, cuando las relaciones entre las personas son violentas, la cosa va mal. A mí me parece que el sistema educativo tiene un problema que es un problema de arrastre, que es una tradición de un poco solucionar el problema negándolo, ¿no? Entonces se habla poco de esto, como se habla poco de calidad educativa, ¿sí? Como se habla poco de esta cuestión de que parece que la inclusión versus la caridad, bueno, si ¿a qué vienen? No, que le enseñen los modales en la casa, nosotros solamente los vamos a instruir al chico, nosotros geografía en la casa. Bueno, y si el chico no tiene en la casa nadie que le enseñe nada, ¿qué vamos a hacer como Estado? ¿Y cuál es la institución que va a tratar con ese chico? Bueno, la escuela no quiere ser. Bueno, hay diferentes opiniones respecto a esto, incluso dentro de los docentes, dentro de las escuelas, dentro de quienes estamos en la política, también tenemos quizá posiciones no del todo comunes con respecto a qué es lo que tiene que suceder. Lo concreto es que hay que sentarse, por eso, lo concreto es que este tema tiene que estar en el centro de la escena. Vos bien lo decías, cuando vas a hacer una nota con un consejero escolar, hablas de los calefactores en invierno, de si comieron o no comieron, de cuánto vale la comida, nos indignamos, nos enojamos, se terminó la nota. Y la verdad es que no empieza ni termina todo exclusivamente con estas cuestiones operativas. Lo que sí ha sucedido es que en esta división de la educación, los consejeros somos más visibles que los inspectores. Entonces es probable que los periodistas nos hagan más notas a los consejeros que al inspector distrital de un distrito o al inspector regional. Entonces es posible que hablemos mucho más de nuestro devenir diario que del devenir diario de las escuelas, que tienen un problema con el comedor, pero que si antes de la comida, que es escasa, también hubo un problema de que alguien le pegó a alguien, o todos los días un nene, antes de ir a la escuela, vomita de los nervios, y bueno, ahí tenemos otro problema, ¿no? Y ese problema que se refleja en la escuela no es un problema de la escuela, es un problema de la sociedad. ¿Sí? La sociedad es violenta en el tránsito, en la política, en los mensajes, en los medios. Nosotros vemos muchos programas con altísimo rating en lo que nadie deja hablar al otro. Y sin embargo son muy vistos. ¿Qué significa? Que estamos acostumbrados a una sociedad con un ritmo y un vértigo que se pone violenta. Ahora, en la escuela sí me parece que está la materia prima y el lugar para empezar a resolver esa violencia. Entonces, muchas personas a mí me decían, no hables nunca de violencia escolar, porque la violencia está en todos lados. Perfecto, no vamos a hablar de violencia escolar, pero sí vamos a hablar de la escuela y su rol protagónico para empezar a correr a la violencia como forma de solución de los conflictos.
para empezar a tratar el error como un elemento de aprendizaje, para empezar a tratar al diferente como alguien al que se respete y del quien se puede aprender. Entonces, si empezamos así, quizá en la escuela tengamos la llave para empezar a tener una sociedad menos violenta. Obvio, no, quizá en la escuela no cambiemos a los padres de los chicos, pero por ahí esos chicos cuando lleguen a ser padres, el mensaje les llegó. La última, y esto es más que nada una cuestión entre burocrática e institucional, a plazos sí, a plazos no, se sacan, se vuelven a poner. ¿Crees que la cuestión va por ahí, por el tema, bueno, justo hablando de lo que tiene que ver hasta casi con algunos episodios de violencia y demás, en este caso de afuera de la escuela hacia adentro, ¿cuál es tu opinión con el tema de las sanciones dentro de la escuela? Creo que hay temas que se instalan, ¿no? Entonces el tema de los aplazos me parece que esta vez lo instaló Vidal. Y me parece que lo instala el gobierno provincial en una necesidad de diferenciarse con la política educativa anterior. Me parece que esa diferenciación va a ser real en la medida que haya cambios reales en la educación. La verdad que lo que venga escrito en el boletín no nos va a cambiar el resultado real de qué es lo que aprenden los chicos en la escuela y de cuál es el rol que está cumpliendo la escuela hoy. Entonces, para un cambio sustantivo y significativo en educación, me parece que volvemos a la parte en la que convoquemos a los docentes, escuchémoslos y empecemos a generar modificaciones en el sistema, en la manera de enseñar, en los recursos que tenemos para enseñar, en las escuelas con las que contamos, en la capacitación docente, en el rol que le asignamos a los padres, en la manera en la que tratamos los conflictos y entre ellas la evaluación de los chicos. Pero si solamente hablamos de que ahora el chico no reprueba más, pasa, no pasa, y no hablamos de todo lo demás, me parece que vamos a un análisis simple en el que, bueno, parece como que el mensaje fuera, bueno, acá se terminó lo fácil. Y yo no sé si se terminó lo fácil o simplemente escribimos distintos los boletines. Es como este programa que ahora trascendió de que 35 abanderados tienen trabajo público garantizado en el Estado. 35 abanderados, por lo poco que leí, uno va a surgir por cada distrito, o sea, se van a generar 135 y luego un jurado de honor va a definir quién de esos 135 van a ser los 35 premiados. Me parece que es un poco más complejo el mensaje que uno pretende dar que elegir a 35, que bueno, esto sí, y la meta es trabajar en el Estado. Me parece que no es ese el mensaje al que debe apuntar la dirección de escuelas, pero por algún lado también rescato que se está buscando darle un valor al esfuerzo. Nosotros lo hemos intentado también aquí en Junín con un programa interesante que hoy persiste, que es el Premio al Esfuerzo, que era premiar el mejor promedio de cada escuela, pero nunca intentamos luego una instancia que superara lo de cada escuela, porque ¿con qué vara mide cada escuela? El 9 en la 22, es el 10 en la 24, es el 7 en la 21. La verdad es que ya después, bueno, comparar a los abanderados de una escuela con la otra, ya entramos en un terreno en el que la política educativa me parece que tiene que sanear cosas para que luego se puedan encontrar estándares distritales, que debe existir. Y deben existir estándares de evaluación de ver cómo estamos con las escuelas, metas que cada escuela se fija a principio de año y alguna devolución que alguien le tiene que hacer a la escuela, le tiene que decir, bueno, mira, llegaste, no llegaste, te faltó, porque la escuela también está, me parece que permanentemente en una instancia en la que debe mirarse a sí misma y ver qué cosas tiene para corregir y nosotros, todos los que hacemos política, tenemos que ver cómo la podemos ayudar a que se mejore. Muchas veces apoyando los proyectos propios, las escuelas de Junín tienen muchísimos, innumerables proyectos propios. En la medida que vos empezás a recorrer, algunos trabajan cuestiones de ecología, otros cuestiones vinculares como esta, han aprendido de episodios y han utilizado esos episodios los docentes como cuestiones de aprendizaje. Otros trabajan en cosas productivas, en buscarle el futuro a chicos que ven que por ahí en la escuela están teniendo el principal ejemplo de vida que pueden encontrar, entonces tratan de aprovechar al máximo ese tiempo, y escuelas que encuentran dificultades en todo esto. Así que me parece que hace falta un Estado muy presente, muy activo, que las recorra, que las conozca, que confíe en ellas, que desarrolle esta confianza, que les pregunte qué hacer. Alejandro Braga, consejero escolar del Frente Renovador, gracias por tu tiempo y gracias por venir. Gracias por ustedes. Creo que este es el tema más importante, así que empezaron por el mejor y la verdad que muy contento por esta convocatoria. Es un debate que siempre vale la pena dar.